Resistencia, la capital de la provincia de Chaco. Es un verdadero museo al aire libre, con más de 600 obras que la distinguen por su valor patrimonial. En el corazón de la ciudad se encuentra la Plaza 25 de Mayo. Con una dimensión de 4 manzanas, es un verdadero jardín botánico. Algarrobos, ceibos, quebrachos, lapachos y muchas otras especies dan color a la moderna plaza. Entre las obras más destacadas, la escultura en bronce del perro Fernando, un callejero querido por todos de la década del 50. Al circular por la Avenida de los Inmigrantes, entre hermosos lapachos en flor, se pasa por el predio de las Bienales. A unos 100 kilómetros de Resistencia se encuentra Capitán Solari. La localidad no solo es la puerta de entrada al Parque Nacional Chaco, sino también forma parte de una ruta escénica que une varias localidades vinculadas con la explotación del quebracho. En los 6 kilómetros que unen el pueblo con el parque, ya se pueden realizar interesantes tomas. Un grupo de jotes, o sopilotes negros, se reúnen en los primeros instantes del amanecer. Finalmente la entrada al Parque Nacional Chaco. Un coro de Ipacá dan la bienvenida, mientras una charata observa todo desde lo alto, también llamada chachalaca por su vocalización. Es una típica especie chaqueña, que se mueve en grupos que pueden superar los 30 individuos. El río Negro atraviesa el sector noreste del parque. No tiene mucho caudal en este momento del año. En una típica postura, perchado y quieto cerca del agua, un aguilucho pampa. No muy lejos, con la mirada fija en un punto, un aguilucho colorado espera una presa. Bueno, ya en la zona del camping del Parque Nacional Chaco, muchísimo frío, 3 o 4 grados, primera recorrida y los muitú aún no aparecen. Vamos a seguir moviéndonos, de paso se nos va el frío y vemos si aparece esta parejita de extravagante plumaje. Una pareja de chiripipé cabeza verde. La especie vive en grupos, son muy bullangueros y más silenciosos estando posados. Una toma de abajo de un pitiayumí. Los aí celestes, de pico delgados y puntiagudos, generalmente en estratos altos. Tuve la oportunidad de registrarlos en un momento a baja altura. Las hembras tienen corona gris celeste y dorso oliva, mientras que el macho presenta dorso gris celeste, vientre claro y subcaudal rufo. El ambiente chaqueño tiene como características natural fluctuar entre temporadas de mayor cantidad de lluvias y temporadas más secas, pero evidentemente ahora estamos en un periodo de importantes sequías que ha demostrado en la vegetación, en el ambiente, en los bañados y lagunas que prácticamente tienen muy poquita agua.
También moviéndose en grupos, las urracas moradas. Una pareja de suriri gris. Bueno, está llegando el atardecer. Fue una linda recorrida por los senderos del parque y vamos a ir regresando a la zona del camping para ver si por fin podemos encontrar a los muitú. En la zona del camping siempre hay especies moviéndose en busca de comida, hasta una tímida yerutí. No pueden faltar las llamativas urracas criollas, que lucen su plumaje con el cálido sol de la tarde. Finalmente aparecieron una pareja de muitú, la especie de ave que se alimenta de frutos más grande de Argentina. Por tal motivo, es clave en funciones ecológicas como dispersor de semillas. En Argentina, actualmente existen pequeñas poblaciones relictuales en el este de Formosa y Chaco. En el Parque Nacional, como en otros establecimientos, incluyendo Iberá en Corrientes, se han llevado a cabo programas de reintroducción experimental de la especie. Los machos son mayormente negros con vientre blanco. Tienen una llamativa cresta rizada. La punta del pico es negro con bulto amarillo en la base. Las hembras tienen el dorso negro barrado de blanco, el vientre ocre canelado y una llamativa corona blanca con rulos negros. La especie fue declarada monumento natural en la provincia de Chaco, llamando la atención de grandes y chicos. Finalizando la tarde, vocaliza un solitario burlisto cola castaña. Están llegando los grupos de loro hablador. En el parque encuentran protección y tienen sus dormideros. Pero antes a cenar. Se congregan en lo alto de unas plantas de cebil colorado. Vienen por las chauchas. Hábilmente obtienen las semillas, desechando el resto. Saliendo del parque, en un pequeño bañado, una última sorpresa. Un solitario yavirú ofreció las últimas postales del día con la caída del sol. Y así termina el primer día en el parque. Te prometo nuevas sorpresas, pero en el próximo video. Hasta entonces.